Muy buen día, muchachos. Vamos a continuar con nuestro ejercicio que iniciamos la clase anterior. Recordemos rápidamente qué estamos haciendo. Estamos hallando la producción agregada de equilibrio en una economía. En la clase hicimos la producción agregada siguiendo el procedimiento matemático. Ahora vamos a hacer el procedimiento gráfico. Recordemos cómo está determinada esta economía. Esta economía tiene una función de consumo dada por la expresión C más 0,75 YD. Las empresas invierten un valor total de 100, el gobierno 100 y el impuesto del gobierno es también igual a 100. Para hallar ese equilibrio vamos a utilizar una matriz. Esta matriz es sumamente sencilla de construir. ¿Qué vamos a tener en ella? Primero, el ingreso total en la economía. Recuerden que Y es el ingreso agregado, o incluso lo podríamos llamar la producción agregada. Y, recuerden, producción, ingreso, lo denotamos con Y. Entonces tenemos diferentes valores de producción o diferentes valores de ingreso agregado. Vamos a tener que determinar el ingreso disponible. Recuerden que YD es igual a Y menos T. Vamos a tener el valor del consumo. ¿Cómo vamos a hallar el consumo? Aquí es donde está como el grueso del ejercicio, que es algo muy sencillo. Entonces, ¿cómo hallamos el consumo? Utilizamos nuestra función de consumo. Es decir, esta columna que tenemos acá, la vamos a calcular teniendo en cuenta 100 más 0,75 YT. Vamos posteriormente a utilizar nuestro ahorro. Continuaremos con la inversión, el gasto del gobierno y el gasto total. ¿Cuál es el ahorro? YD menos C. ¿Cuál es el gasto total? El gasto total de esta economía estaría dada por la expresión GT es igual a C más I más G. Con esta expresión vamos a hallar el gasto total de nuestra economía. Entonces vamos a calcular nuestro gasto de consumo. Entonces, para calcular nuestro gasto de consumo, vamos a tener que calcular en primer momento nuestro ingreso disponible. ¿Qué es nuestro ingreso disponible? Y menos T. Y es 100. ¿Cuál es T? No lo tenemos en esta columna. Voy a agregarlo para facilidad. T es el impuesto. Es 100. Él nunca cambia. Recordemos que esta es una constante. Sin importar el nivel del ingreso, T siempre va a ser 100. Al menos por ahora. Entonces, 100 menos 100, 0. 200 menos 100, 100. ¿Por qué estoy haciendo esta resta? Porque YD es igual a Y menos T. Y menos T. Entonces tendríamos 300 menos 100, 200 y así sucesivamente. En este caso, teniendo en cuenta que la variación en Y la hemos puesto de 100 en 100, entonces de esa forma también seguirá la variación en YD. Llegando hasta cuando Y, el ingreso agregado es de 1100, realizamos 100 de los impuestos y nuestro ingreso disponible será igual a 100. Teniendo en cuenta esto, vamos a hallar el consumo. ¿Cómo vamos a hallar el consumo? Vamos a tabular. Y para tabular esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos valores en esta ecuación. Esta es nuestra ecuación de consumo. Con esta ecuación calculamos esto. Vamos a empezar. Cuando YD es igual a 0, entonces C es igual a 100 más 0,75 que multiplica C. YD lo reemplazo por el C. El consumo es igual
a 100. ¿Por qué? Porque tendríamos C es igual a 100 más 0.75 por 0, 0. Es decir, C es igual a 100. Ahora, vamos a hacerlo con 100. Cuando YD es igual a 100. Entonces vamos a tener, ¿cuál es el consumo cuando YD es igual a 100? Eso sería 0.75 por 100, 75. Luego C es igual a 175. Cuando YD es igual a 200. Cuando YD es igual a 200, tendríamos 0.75 por 200, 150, 100 más 150, 250. Recordemos algo. Esto es una línea recta. Notémoslo. Cada vez que aumenta 100 el ingreso disponible, es decir, YD, el consumo varía en 75. 100, 75, 250. ¿Tengo que seguir tabulando? Lo puede hacer, no hay problema. Pero también puedo ver que esto sigue una secuencia. Luego 250 más 75, 325, 325 más 75, 400, 400 más 75, 475, 475 más 75, 550. Y vamos a comprobar que eso es verdad. Y es verdad cuando teóricamente estamos en 600 en YD. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a poner acá 600 y vamos a ver cuál es el resultado. 0.75 por 600. Entonces, 0.75 por 600 debería ser igual, de acuerdo a este resultado, a 450. Pero comprobémoslo. 0.75 por 600. 450. 100 más 450, 550. Efectivamente, este valor es igual a este. ¿Qué he hecho? Solamente he seguido la secuencia, sabiendo que esto se mueve de a 75. Luego esto sería 625, 700, 775, 850. ¿De dónde proviene este 75, que es la variación? Como esto siempre varía de a 100, lo mismo que el ingreso, ese punto 75 está asociado a la propensión marginal a consumir. Es decir, ¿cuál parte, cuál porción del ingreso de la familia se destina al consumo? Eso es lo que cambia C. Ahora bien, si yo voy a graficar una función lineal como esta, es decir, una línea recta, yo tengo que hallar todos estos valores. De nuevo, si se quiere hacer, se hace. Pero yo puedo hallar 3 valores y con eso trazo mi línea y estaría tomando todos los otros valores. Algo como lo que hacíamos cuando veíamos oferta o demanda. Entonces, por facilidad uno puede tener 3 o 4 valores y con eso hace la línea recta. Ahora, ¿qué es importante conocer? El equilibrio. Recordemos que nosotros ya conocemos el equilibrio, lo hicimos en la clase anterior. Y decíamos que el equilibrio era cuando Y era igual a 900. Entonces, si yo quiero no hacer todos sus valores, sino graficar muy pronto, pues tomo valores, por ejemplo, en 100 puedo tomar el de 500 y el de 1200. Y ahí ya estaría incluyendo antes y después del equilibrio. Continuemos. Ya hemos calculado toda la columna de C. Ahora vamos a hallar la columna del ahorro. Notemos qué pasa con el ahorro. El ahorro es YD menos C, es decir, es esta columna menos esta columna. 0 menos 100 me da menos 100.
100 menos 175, esto me da menos 75. 200 menos 250, menos 50. Y notemos, ¿cuál es el cambio que se da de un punto a otro? 25. ¿De dónde viene ese 25? De la PMS, que es igual, en este caso, a 0,25. ¿Y yo por qué sé que la propensión marginal al ahorro es igual a 0,25? Porque la PMS es igual a 1 menos la PMC. Luego, la PMS es igual a 1 menos 0,75. Por tanto, PMS es igual a 0,25. Como esto está variando de 100 en 100, entonces, ¿cuál es el 25% de 100? 25. Entonces, eso es lo que varía acá. Ahora, si esto no estuviera variando de 100 en 100, no podríamos decir que varía 25, como el numerito de la PMS. Va a variar en la proporción que me muestra la PMS, es decir, el 25%. Entonces, esto sería 25, 0, 25, 50, 75, 100, 125 y 150. Ya tenemos la columna del ahorro. ¿Cómo la llamamos? YD menos C. YD menos C. ¿Cuál es la inversión? En esta economía es 100. Él nunca cambia. Por tanto, esto es 100. De principio a fin. Gasto de gobierno, igual. 100. De principio a fin. Gasto total. ¿Cuál era el gasto total? Por acá lo tenía escrito. Gasto total es igual a C más I más G. Es decir, el gasto total es igual a C más I más G. Entonces vamos a sumar eso. 100 más 100 más 100. 300. 175 más 100 más 100. 375. 250 más 100 más 100. 450. Y de nuevo, eso está variando 0.75, es decir, 75 unidades cada vez. Yo podría seguir sin necesidad de hacer la suma. Sería 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050. Noten algo. Vamos a comprobar cualquiera. Miremos por ejemplo este. 825. 625 más 100, 725 más 100, 825. Está correcto. Pero dijimos que el equilibrio estaba cuando y era igual a 900. ¿Cuál es nuestra condición de equilibrio? Y igual al gasto total. En este punto tenemos el equilibrio que lo estamos denotando con una estrellita roja. Gasto total, cuando el ingreso es 900, es 900. Es decir, es exactamente el mismo. En algún otro momento tenemos un gasto total igual a la y la respuesta es no. En ningún otro momento el gasto total es igual a y. 675, 500. 1050, 1000. Perdón, 1100. 1050, 1100. 525, 400. 675,
600. En ningún otro momento el gasto total es igual a Y, solo cuando en el equilibrio. Y notemos algo también particular de esto. Resulta que en el equilibrio el ahorro es igual a la inversión. Solo en ese punto el ahorro es igual a la inversión. De resto, nunca más. Allí va una idea en torno a la paradoja del ahorro. La lectura cortísima que les voy a decir que lean. Es muy corta. Que les conté en clase esta mañana. Bueno, ya tenemos todos los datos. Lo único que tenemos que hacer es graficar. ¿Qué vamos a graficar? Nos interesa graficar por cuestiones de equilibrio. Voy a hacerlo con marcador verde. El gasto total y obviamente Y. Pero ya les explicaré cómo graficamos. Ahora bien, vamos a graficar adicionalmente, para entender esto, C, I y G. Es decir, vamos a graficar el gasto total de manera desagregada. Todo respecto a Y. Todo esto respecto a Y. Eso respecto a Y. Esto respecto a Y. Y esto respecto a Y. Entonces, voy a borrar esto y vamos a proceder a graficar. Listo, borrarse el título. No quería borrar el título. Para graficar tenemos que tener algo en cuenta. Entonces, recomendaciones. Recomendaciones obligatorias. Primero, conservar la misma escala para ambos ejes. 2. Trazar una línea. Bueno, vamos a poner esta tercera. Vamos bien a utilizar 2, eje vertical, va a ser igual al gasto total y todos sus componentes. Eje horizontal va a ser igual a Y. 3. Trazar una línea de 45 grados entre ambos ejes. De esta manera. Gasto total Y. ¿Qué nos muestra la línea de 45 grados? La línea de 45 grados nos muestra todos los puntos. Te voy a poner una linecita, voy a poner representa todos los puntos donde GT
es igual a Y. Y por último, el equilibrio será el punto donde GT corte la línea de 45 grados. ¿Por qué? Porque pues donde el gasto total corte la línea de 45 grados será el punto donde el gasto total es igual al ingreso o a la producción agregada, que es lo mismo. ¿Qué necesitamos graficar? Vamos a graficar hasta 1200, 1200, 1200. Vamos a ver esto cómo me puede quedar a mí. ¿Qué escala puedo utilizar? 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Va a quedar un poco pequeño porque más amplio no me lo permitiría. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a mirar si lo pudiera hacer de... No, pues igual termina siendo bien. 2, 4, 6, 8. No, sí, tocaría de esta manera. Me va a permitir hacer algo más. Voy a poner acá 1400. Va a ser un poco más extenso. Que recuerden que va en este eje, va el gasto total, va el consumo, va la inversión, va el impuesto, si quisiéramos graficar el impuesto que no lo vamos a graficar, consumo, inversión, gasto y va el gasto de gobierno. Todo lo que sea GT va allí. Y podemos involucrar el impuesto, que por ahora no es tan interesante. 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 0. Lo mismo, misma escala, noten. 2 cuadros, 200, 2 cuadros, 200, 2 cuadros, 200. ¿Qué voy a hacer acá? Igual. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400. ¿Y qué tengo en este eje? Y. Ya he hecho las recomendaciones. Conservo la misma escala en ambos ejes. Tengo el eje vertical el gasto total y sus componentes. Y en el eje horizontal Y. Ahora me dice grafique una línea de 45 grados. ¿Qué es una línea de 45 grados? Es una línea que une todos los puntos donde el gasto total es igual al ingreso total. Es decir, una línea que pase bien por la mitad entre estos dos. Entonces vamos a hacerla. Y esa línea cuasi recta, ¿qué nos está mostrando? Todos los puntos donde el gasto total es igual al ingreso agregado. 1400, vamos, 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 tocamos, bajamos 1400. 800, 800, vamos, tocamos, 800. En esta línea que tenemos, todos los puntos donde el gasto total es igual a Y. ¿Qué estamos buscando? El equilibrio, que es cuando la línea de gasto total corte a esta línea de 45 grados. ¿Qué toca hacer entonces? Vamos a empezar a graficar las otras líneas. Tenemos, ¿qué íbamos a graficar? Íbamos a graficar la inversión. Entonces empecemos con la inversión. Que la inversión está por acá, 100.
Resulta que en este caso la inversión es igual al gasto de gobierno y es igual a los impuestos. Entonces yo voy a decir que esto es I, que al mismo tiempo es G y que al mismo tiempo es T. Todo esto igual en 100. No es que sean lo mismo, es que en esta gráfica están en el mismo nivel. Entonces por eso no voy a poner un color sobre otro, sino que ya sabemos que ahí están representadas las tres. Vamos a hacer la línea de consumo. Entonces yo acá tengo los datos, los tengo en la tabla en Excel. Entonces voy a ir mirando, ustedes los tienen en el cuaderno, los acabamos de hacer en la parte anterior de este video. Entonces vamos a empezar con el consumo. Entonces nos dice que el consumo está dado cuando en la producción es 100, el consumo es también 100. Producción 100, consumo igual a 100. Perdón. Cuando Y, que es el ingreso o la producción, es 100, el consumo es igual a 100. Continuamos. Cuando la Y es 200, el consumo es 175. 200, 175, 150, por acá en la mitad. Cuando Y es 300, el consumo es 250. 300 en Y, acá abajo 300, el consumo es 250. Por acá en la mitad. Cuando Y es 400, el consumo es igual a 325. Y 400, consumo igual a 300, 325 por acá en el primer cuarto del cuadrito. Cuando Y es 400, el consumo es 325. Cuando Y es 500, el consumo es 400. 500, 400. Cuando Y es 500, el consumo es 400. Cuando Y es 600, el consumo es 475. 600, 475. Por acá. Yo puedo ya unir eso con una regla y trazar toda la línea. Por facilidad no lo voy a hacer y para que veamos cómo se hace. Pero ustedes ya lo saben. O ustedes podrían mirar este dato de 1200, que en este caso estaría dado cuando es 1200, el consumo es 925. 1200, por acá venimos, 900, 925, por acá. Entonces, continuando, tendríamos que cuando el ingreso es 700, el consumo sería igual a 550. 700, 500, 550. Por acá. Cuando el ingreso es 800, el consumo va a ser 550. 800, esto estaría en... Perdón, acabo de escribir un dato mal. Cuando esto es 600, 550, sí, 500, 550. Luego, cuando es 800, es 625. Ahí está mi equivocación. Cuando es 800, es 625. Cuando es 900, entonces sería 700. Cuando es 1000, sería 775. Cuando es 1100, sería 850. Ya tenemos todos los datos del consumo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea recta, lo más recto posible, a tratar de ir de arriba hacia abajo. Y unimos todos los puntos. Ustedes, con la regla, claramente les quedará mucho más fácil que a mí. Y tenemos entonces nuestra función de consumo. ¿Podríamos seguir ampliándola? Claro que sí. Podríamos seguir ampliando esa función de consumo todo lo que quisiéramos. Esto sería por acá, esto sería por acá, 25 y así sucesivamente.
que es nuestra función de consumo, que C es igual a 0,75 más 100 que multiplica a Y. Ya tenemos nuestra función de consumo, ya tenemos I, ya tenemos G y ya tenemos T. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Nos hace falta graficar el gasto total. Hasta ahora tenemos equilibrio y la respuesta es no, porque todavía no tenemos el gasto total. No se dejen confundir por esto, porque todavía no tenemos el gasto total. Entonces vamos a construir la curva de gasto total. Y entonces empezamos. El gasto total es de 300 cuando el ingreso es 100. Ahí puse un puntico que no era. 375 cuando es 200. O sea, por acá. Cuando es 300 es 450. ¿Rectifico? Sí, 450. Por acá. Cuando es 400 sería 525. Cuando es 500 sería 600. Rectifico. 500, 600, sí. Cuando es 600 sería 675. Cuando es 700 sería 750. Cuando es 800 sería el gasto total. Vamos en 750, 825. Cuando es 900 sería 900. Y ya vemos entonces que sí va a cortar donde tenía que cortar. Cuando es 1000 sería 1000, cuando es 1000 sería 975. Cuando es 1100 sería 1025. Haremos acá 1025 por acá. Perdón, 1050. Porque 975 más 75, 1050. Cuando es 1200, estaríamos hablando entonces de 1125. Cuando es 1300, sería entonces 1200. Y cuando es 1400, sería entonces 1275. Por acá. Unimos esto con una línea recta. Y ahora tenemos la función de gasto total, que es C más I más G. ¿Dónde está el equilibrio? El único punto donde hay equilibrio en esta economía es cuando Y es igual a 900, porque en ese punto, cuando el gasto total es igual a 900, porque en ese punto el ingreso total es también 900. Esto es el equilibrio. Equilibrio en la producción agregada. Miremos otras cosas que nos dice este gráfico. Ya sabemos que hay un equilibrio, pero como la economía no siempre está en equilibrio, entonces ¿qué pasa cuando estoy por encima del equilibrio? ¿Qué pasa cuando estoy por debajo del equilibrio? Eso tiene que ver con el ciclo económico. Entonces vamos a observar. ¿Qué pasa si el gasto total de la economía es 500? ¿Qué pasa si el gasto total de la economía es este? En ese punto tenemos que ante este gasto total igual a 500, la producción agregada de la economía es tan solo de alrededor de 350, 370. Vamos a poner 370. Habría que mirarlo en el gráfico. Cuando el gasto total es 500, ¿cuál es el valor total en la tabla?
cuál es el valor total de Y, o resolverlo en la ecuación. Más o menos 370, por lo que se alcanza a ver ahí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gasto total es mayor que la producción. 500 es mayor que 370. ¿Cómo logramos que esta economía llegue a un equilibrio? Tenemos una demanda que supera la oferta. ¿Qué va a pasar? Hay que aumentar la producción. ¿Qué debemos hacer? Aumentar la producción. Aumentar la producción para movernos hacia el equilibrio. Recuerden que Y es la producción agregada, que es al mismo tiempo el ingreso agregado. Entonces, si el gasto total está por encima de la producción de Y, del ingreso agregado, para encontrar el equilibrio hay que aumentar la producción. Esa economía está en despegue, está acelerándose, está creciendo. Ahora bien, ¿qué pasa en una situación en la cual el gasto total es 1300? Entonces miremos. Cuando el gasto total es 1300, por acá, gasto total 1300, la producción, la Y de esa economía, es de 1425. En este caso tenemos que el gasto total de la economía es menor que la producción agregada de la economía. 1300 es menor que 1425. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo, mire, si quiere retornar al equilibrio, tiene que reducir la producción. Estamos en un momento de bonanza, cuando nos empezamos a desacelerar, cuando la economía está recalentada, cuando se produce mucho, pero ya la gente no está consumiendo tanto. ¿Por qué? Porque están endeudados, porque se han metido en créditos y la inflación ha venido creciendo y las tasas de interés han subido. Luego, ¿qué va a pasar en esa economía? Bajamos la producción. Para retornar al equilibrio, tenemos que reducir la producción. Si el gasto total es menor que la producción, hay que bajar la producción. O tendríamos que lograr aumentar ese gasto total. Pero para aumentar ese gasto total vamos a tener dificultades. Y vamos a tener dificultades porque esa economía puede estar recalentada. Puede estar recalentada porque recordemos que en la fase del ciclo, cuando empieza la aceleración, empieza a aumentar la oferta agregada de la economía. Y empieza a aumentar hasta que llega un punto que estamos cercanos al límite industrial y puede que esa oferta esté superando la demanda. Allí tenemos un problema. Si esa oferta supera la demanda, vamos a tener un exceso de producción y ante ese exceso de producción una caída para retornar a nuestro equilibrio. Bueno, básicamente esto es lo que nos dice el gráfico. Vamos a pensar algo más, vamos a suponer algo más. Hablábamos sobre el multiplicador y cuando hablábamos sobre el multiplicador al cierre de nuestra clase, nosotros decíamos, mire, cuando aumenta el multiplicador, lo que va a terminar ocurriendo, cuando aumenta la inversión, lo que vamos a ver es que la producción agregada crece por encima de ese aumento, ya sea de la inversión, ya sea del gasto del gobierno o ya sea de los impuestos. Vamos a ver qué pasa cuando aumentamos Y. Nosotros en la clase lo vimos. Cuando aumentamos en 50, la inversión. Voy a suponer que esa no es Y, sino que Y está por acá, en 150. Esta va a ser la nueva inversión de ese. En un momento 2, la inversión es igual a 150.
el gasto del gobierno y el impuesto sigue siendo igual a 100. Teniendo en cuenta entonces que ahora la inversión es 150, es decir, lo que ha ocurrido es que la inversión aumentó en 50, lo cual pueden ser miles de millones de dólares, de acuerdo a las cifras que estábamos manejando en nuestro ejercicio en la mañana. Ahora, ¿qué va a pasar con el gasto total? El gasto total se va a ver afectado en 50 unidades, es decir, por cada punto le vamos a sumar 50 más. En ese sentido, si acá el gasto total cuando el ingreso era 100 era de 300, ahora ¿de cuánto va a ser? De 350. Si teníamos el gasto total cuando Y era igual a 300 y decíamos que el gasto total era 450, entonces ahora va a ser 500. Si el gasto total, si el gasto total cuando Y era 500 era 600, ahora va a ser 650. Vamos a subirle 50 unidades a cada punto de esa línea de gasto total. Tendríamos entonces que en este caso, que era 750, va a ser 800, en este caso que era 900 va a ser 950, y en este caso que teníamos el 1050, va a ser 1100. Y por acá que era 1200, pues 1250. A cada punto le subimos 50. ¿De dónde? Del aumento en la inversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y vamos a subir esto. Unimos estas líneas, estos puntos, perdón, con una línea que conserva su pendiente. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos ahora un nuevo equilibrio. Acá está el nuevo equilibrio. ¿Dónde está ese nuevo equilibrio? Está cuando el gasto total es 1100, la Y es 1100. Aumentamos 50 la inversión, pero la producción agregada en este nuevo equilibrio, equilibrio 2 igual 1100. Pero la producción aumentó en 200. Miren, la inversión subió en 50. Mírenlo acá. Estaba en esta línea azul, ahora está en esta línea verde. Pero la producción agregada pasó de 900 a 1100. Entonces, ante un aumento de I de 50, lo que vimos fue un aumento en Y de equilibrio de 200. ¿Por qué? Por el efecto del multiplicador. Recordemos cuál era el multiplicador. El multiplicador de I es igual a 1 sobre la PMC. Es decir, sobre la PMS. Es decir, el multiplicador de I es igual a 1 sobre 1 menos la PMC. En ese caso, el multiplicador de I es igual a 1 sobre 1 menos 0,75, que recuerden que esto viene de la función de consumo, que acá la escribí mal y hasta ahora me di cuenta, pero bueno, de una vez la corregimos. Si hay que multiplicar 0,75, Y, que es la pendiente de la curva, es igual a 1 sobre 0,25. El multiplicador de I es igual a 4. ¿Qué nos dice? Por cada dólar que aumenta,
y la producción agregada aumentará en $4 o viceversa. Muchachos, con esto cerramos entonces nuestra parte del análisis gráfico de la producción agregada de la economía. Recuerden que tenemos un taller en proceso, el taller preparcial número 2. Al ejercicio que hicimos hoy en clase, el que hicimos de manera colaborativa, al cierre, vamos a hacerle la gráfica. Les enviaré la otra parte del taller y con esa parte del taller vamos a trabajar gráfica y matemáticamente. El día lunes continuaremos trabajando sobre eso y despejando dudas. El jueves el parcial. Y si alguien tiene alguna duda, si requieren algún tipo de asesoría, no duden en informarme. Muchachos, feliz noche para todos, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, éxitos.